Buena gente, ¿cómo andan? Yo soy Danilo y hoy vamos a estar hablando de una de las cosas más importantes para poder tener un buen desempeño en Yu-Gi-Oh! A nivel competitivo. Y eso es el side deck. Vamos a estar viendo los distintos pasos para armarlos, todo lo que hay que tener en cuenta y cómo poder implementarlos sobre la marcha para poder tener éxito en el entorno competitivo. Antes de continuar con el video, les recuerdo que si les gusta lo que hago, suscríbanse, ayuda un montón. Y quiero dar un pequeño warning, esto no va a ser un video sobre cómo sidear en este formato, estos son normas básicas y elementales para poder armar un side deck. Viendo este video ustedes van a aprender cosas que después se pueden aplicar directamente a cualquier formato. Pero si son nuevos en Yu-Gi-Oh! O no tienen demasiada experiencia sideando, les recomiendo que lo vean hasta el final. Algunos por ahí pensarán, ¿por qué es tan importante el side deck? Bueno, es tanto o más importante que el main deck. Si tienen en cuenta, salvo que ganes 2-0 todos tus partidos dentro de un regional o de un evento, el que sea, siempre vas a jugar más duelos con tu side deck que sin el side deck. Por eso es tan importante. Si ganas 2-0 todas van a ser un 50-50, así que sigue siendo extremadamente importante. En caso de que seas nuevo en el juego y no sepas lo que es un side deck es un mazo aparte del extra deck de 15 cartas que vos podés elegir cartas de ese pequeño mazo y reemplazarlas por cartas de tu mazo principal en 3 juegos. Es decir, se juega un match al mejor de 3, se juega el primero, gana cualquiera de los dos y para el siguiente uno puede elegir meter cartas de su side deck dentro de su main deck o extra deck. Muy bien, el primer paso para poder empezar a armar un side deck es hacer un análisis completo e informado del meta actual. Eso quiere decir que tenemos que saber contra qué mazos vamos a estar jugando para poder saber qué cartas vamos a usar para poder contrarrestarlos. Hay que tener en cuenta cuáles son los mazos que más topean, hay que tener en cuenta cuáles son los mazos más accesibles, porque muchas veces hay un mazo que por ahí, hoy en día, Sword Soul es un mazo que es claramente tier 1, pero hay mazos como Tree Brigade que son mucho más económicos, entonces es probable que veamos más de eso. Entonces hay que tener en cuenta que probablemente tengamos que tener un side deck más preparado para Tree Brigade y que Sword Soul, dependiendo también muchas veces qué tipo de evento vayas. Si vas a ir a un evento de categoría 1 como un YCS o un nacional, entonces es probable que te encuentres con estos mazos más altos. Además, uno tiene que tener en cuenta a la hora de armar un side deck, vos tenés que pensar en que querés ganar. Mientras más ganes, entonces más vas a enfrentarte contra estos mazos de mayor nivel. Y algo que va más o menos de la mano, podemos llamarlo el segundo paso, pero está medio entrelazado, es entender cuál es la posición de tu mazo con respecto al meta. Supongamos que estamos en un formato donde el mazo tier 0 por excelencia es ABC, por decirlo. Entonces, y nosotros estamos jugando Cyber Dragon, la verdad que no vamos a dedicar tanto espacio a nuestro side deck contra el mazo tier 0 del momento, porque nuestro mazo naturalmente tiene muy buen matchup contra eso. Lo que sí se puede hacer, que lo vamos a ver un poco más adelante, es contrarrestar el side deck de nuestro oponente. Pero eso es muy importante, entender cuál es la posición de tu mazo con respecto al meta para no malgastar espacios de tu side deck en mazos contra los que ya tenés el partido controlado. Una vez que ya sabés cómo es el meta y cómo está tu mazo relacionado con él, viene el segundo paso importante, que es ver qué cartas voy a sidear. Otro ejemplo, supongamos que estamos jugando Péndulo Magician y decís, bueno, necesito cartas para ir segundo contra mazos combos, porque mi mazo hoy en día contra, no sé, Sword Soul, que deja estas 3 interrupciones, no puedo. Entonces, pensás primero las cartas típicas para ir segundo que sean en este formato, que son Dark Ruler No More contra mazos combos, que son Dark Ruler No More y Forbidden Droplets. Y ahora, esas son las cartas bases que se pueden usar para ir segundo, las que usan todos los mazos. Y ahora tenés que pensar qué cartas específicas tiene tu arquetipo que otras no tienen acceso. Por ejemplo, Tree Brigade es muy probable que no quiera usar Lava Golem y que no quiera usar Esfera de Ra. Sin embargo, vos estás jugando Péndulo, no necesitas tu Normal Summon. Es mejor si la tenés, pero por ahí muchas veces es mejor darle una esfera de Ra al otro. Entonces tenés estas herramientas que son específicamente buenas para tu mazo.
Entonces, tenemos estas 4 cartas que nombramos, Droplet, Dark Ruler No More, Lava Golem y Esfera de Ra. Pero vos decís, estoy jugando péndulo. Si activo Forbidden Droplet y descarto 3 cartas para negarle el campo de mi oponente, después ¿con qué juego? Péndulo necesita más cartas para jugar. Tenés 6, activas Droplet, descartas 3, te quedan 2. ¿Qué haces? Escala, paso. No, necesitas poder jugar. Entonces Forbidden Droplet es una carta que, si bien la mayoría de los mazos la usan, para tu mazo personalmente puede llegar a no estar disponible. Esto puede pasar con cualquiera de las otras. Bueno, ahí ya tenemos varias opciones para armar nuestro side deck. Pero otra cosa que es muy importante a la hora de armar nuestro side deck y elegir las cartas que van a ir ahí es tener en cuenta que tenemos un espacio limitado de 15 cartas. Eso quiere decir que necesitamos que las cartas que metemos ahí puedan cubrir la mayoría de matchups posibles. Por eso no estamos, en este ejemplo hipotético, no estamos metiendo Kaijus. Si bien los Kaijus son una buena herramienta, es mejor tener una Esfera de Ra porque podemos aplicársela a muchos más mazos. Entonces, por ejemplo, también vamos a pensar en términos de mazos combo y mazos back row. Porque, no sé, Royal Decree puede ser muy buena contra Eldritch, pero tener removal de back row genérico puede ser bueno contra Eldritch y contra Altergeist y contra tantas otras mazos más. Entonces necesitamos con una sola carta poder cubrir muchas opciones, porque tenemos solo 15 para elegir. Muy bien, una vez que ya sabemos cuáles son las cartas que queremos meter en nuestro side deck, es muy importante también saber cuántas cartas podemos sacar de nuestro mazo intercambiándolas por side deck sin perder demasiada consistencia. Esto puede ser un problema para muchos mazos combos, por ahí, porque necesitan muchas de sus cartas combos para poder empezar. Péndulo, más o menos Drytron, DDD, necesitan que sean 3 cartas para poder empezar a cambiar. Entonces hay un balance muy pequeño, hay una línea muy fina entre no poder pasarse. Hay una pequeña regla que se llama la regla de 6, que significa que nunca podés meter más de 6 cartas de tu side deck en tu main deck. Varía del mazo, depende de tu build. Por ejemplo, una de las fuerzas que tenía del mazo Zodiac, por ejemplo, era que podía sidear más de 20 cartas. De ser posible de tener un side deck de 20 cartas, la podría meter todas. Va a depender siempre de tus mazos, pero es encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, justamente en un Tree Brigade, yo no voy a tener problema en sacar todas las cartas que no forman parte de mi motor. Si sé que voy a ir primero, por ejemplo, quizás no me sirve tanto esa Ash o ese Veiler, prefiero un Solemn Strike, un Solemn Judgment, ese tipo de cartas. Entonces puedo meter sin sacar las partes que le dan consistencia a mi mazo. Porque otra cosa que puede pasar es, robaste todo el side deck, pero no robaste la parte del motor de tu mazo, que es lo que hace que funcione. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ratios. Algo que yo recomiendo para esto, para poder mejorarlo, es sentarte con tu mazo ahí armado, primero los monstruos, después las magias, después las trampas, y pensar contra qué matchup, cuántas cartas puedes sacar. No sé, tengo mi mazo Phantom Knight, tengo todo ahí, y bueno, contra Sorcerer puedo sacar, no sé, cuando yo voy a ir primero, bueno, saco las Dark Ruler No More, que las estoy maineando. Puedo sacar una o dos Triple Tactics Talents, dejo Call by the Grave, y puedo sacar un Kagemusha Knight. Bueno, ahí hice el espacio y estas son la cantidad de cartas que puedo meter. Porque no te sirve tener 9 cartas que querés poner en tu side cuando vas primero si no podés sacar 9 cartas de tu mazo principal. Y recomiendo hacer esto contra todos los decks que son relevantes en un formato. Lo que nos lleva a mi siguiente punto. Una de las cosas más importantes del side deck es que no te tome desprevenido un mazo del oponente. Ten en cuenta, esto va con lo primero que hablamos, que es analizar el meta. Saber qué cartas tenés que sacar y qué cartas tenés que poder. Recuerden que tenemos 3 minutos para sedear dentro de un partido y realmente necesitas hacer que ese tiempo valga. Necesitas saber que las decisiones que tomás son útiles. Las veces que los mejores resultados que he tenido es cuando hacía un estudio de un formato y estaba seguro de qué cartas meter y qué cartas. Y después está un tema que es el contra side deck. El side deck en contra del side deck que vos tenés. Volviendo al ejemplo de Péndulo Magician. Vos, tu mazo para ir segundo, supongamos que estás jugando contra un Tree Brigade. Tree Brigade no es un mazo combo que te va a dejar todo un campo súper establecido, entonces Dark Ruler No More no necesitas.
Te puede llegar a venir bien si viene una Polusa, pero quizás no es tan necesario. Por ahí, es más, Esfera de Rayo y Lava Golem, por ahí ni... Depende cómo seas humano, no las puedas usar. Pero, entonces, ahí vos tenés que tener en cuenta que la gente... Hay cartas que sí te puedes sidekear a vos, que te van a destruir. Si sos Péndulo Magician, anti-spell, es prácticamente una partida contra vos, salvo que robes algo de sidedeck. Entonces ahí entran las cartas contra el sidedeck del oponente, que en este caso en particular pueden ser Twin Twister, Cosmic Cyclone o Red Reboot, por ejemplo. Quizás hasta Denko Senka, dependiendo si tu oponente la va a flipear al toque o no, que probablemente lo haga. Bien, esto, si ustedes mantienen en cuenta todos esos puntos que hablamos antes, van a ver que notan una mejoría muy grande al momento de crear un side deck y al momento de implementarlo. Porque la práctica, sentarse y ver qué cartas uno saca y qué cartas uno pone contra los mazos meta, van a hacer que su side deck mejore un montón y también va a hacer que se den cuenta de si hay cartas que son irrelevantes o si hay cartas que necesitan meter más. Dicho eso, quiero dejar un pequeño tema más. Quiero hablar de un pequeño tema más que es algo que no es muy común, pero se ha visto, que se llama smoke screening o pantalla de humo. Que esto significa tener en el side deck un motor distinto a tu motor original. La verdad que no sé si no recuerdo si se ha hecho de forma más reciente. El ejemplo más cercano que tengo en mi mente es en el 2014, cuando se jugaba Bushin. Y también se jugaba Fire Fist, todo esto antes de Duelist Alliance. Había un mazo que jugaba todo un mazo Bushin en el main deck. Y como saben, Bushin y Fire Fist tienen bastante sinergia, que usan las Tenkis y usaban algunos staples, mazos de control. Mucho más lento el Bushin. Bueno, hubo el caso de esta persona que estaba jugando un mazo Bushin y en el side deck tenía todo un Engine Fire Fist que lo cambiaba por su Engine Bushin en el main deck. Entonces, además Fire Fist en ese momento tenía un muy buen matchup contra Giardia y el side deck contra Bushin no funcionaba particularmente bien contra Fire Fist. Entonces, por lo general, sobre todo contra Giardia y esos mazos, tenía un elemento sorpresa muy grande. Así que es algo muy raro y muy específico de los formatos. Tiene que haber dos mazos con una sinergia muy fuerte que te permita hacer ese cambiazo y que jueguen de forma distinta. Pero es posible, me gusta, si existe una chance de que eso funcione en algún formato, nada, me encantaría volver a verlo porque han pasado años desde que lo vi aplicado en la vida real. Pero bueno, quería mencionarlo. Bueno, estas son las bases para poder armar un buen side deck. Recuerden, es una de las cosas más complejas y realmente muy importantes. Por favor, no la tiren por la ventana. Que tiene Yu-Gi-Oh! Bueno, y otros juegos de cartas también. Pero recuerden, sidekear es vital para poder tener un buen rendimiento en competitivo. Si tienen alguna duda o algo más que piensan que me olvidé, me lo pueden dejar abajo en la zona de los comentarios que los voy a estar leyendo. Y si no, nos vemos en la próxima.